Buen mediodía para todos y muchas gracias por estar. Como decía Rodrigo al comienzo, la idea era poder tener una instancia de aportar elementos porque, como de los dos plebiscitos que hay uno que es mucho más gráfico, más tangible, que es el de allanamientos nocturnos, que uno no necesita mucho tiempo para identificar qué es lo que está en juego. Es inmediato. En el caso del plebiscito sobre la seguridad social, tiene el condimento de su complejidad primaria, técnica, primaria, y que muchas veces genera el que los uruguayos, sobre todo quienes están más alejados de la discusión pública, abandonen justamente porque las urgencias son otras que introducirse en descifrar las complejidades técnicas que están atrás de la ley. Sin embargo, nuestra voluntad política, por eso desde junio, yo me acuerdo que en junio del 2022 hicimos un congreso allí en un domingo de mañana, voy a decir la fecha exacta, 8 de junio, en el Ateneo, y planteamos que el tema de la reforma de la seguridad social era uno de los temas más importantes que tenía el Uruguay por delante, porque el desafío demográfico del Uruguay es el desafío más grave que tenemos como nación. Un país donde cada vez nacemos menos y vivimos más años, corre el peligro de agotarse como nación. No es solo Uruguay, pero el barrio más lindo del mundo en el que vivimos es este. Hay otros países que viven la misma circunstancia. Solo un dato que lo grafica. En la década del 90 nacían por año más de 20.000 niños y niñas más que lo que nacen hoy. Nacían 55.000 niños, el año pasado nacieron 35.000. Y esto es una tendencia que se... Te corrijo un poquito. Dale. Nacían 95, 59.000. El año pasado 31.000. Más grave aún todavía. Decía Rodolfo recién, se atenúa, se camufla a veces la disminución de la población en virtud de la ola migratoria. Sí. Pero la realidad de orientalitos es esta que estamos hablando. Eso significa que cada vez hay menos activos, en el caso de la seguridad social, para financiar más pasividades por más años. La ecuación la sabe todo el mundo. No hay ningún dirigente político en el Uruguay que no sepa esto. ¿Por qué razón estamos inmersos ahora y no lo estuvimos antes? Por la única razón que ahora hubo juntada de firmas y no las hubo antes. El régimen, mi primera legislatura fue en el año 95, a pesar de eso mantengo la juventud. La reforma de la seguridad social en el 96, ¿no? Septiembre del 95 se promulgó. Septiembre del 95, bueno, unos meses antes. Ya se sabía esto, y se hizo justamente por esta circunstancia demográfica que atrae, que lleva agarrado circunstancias económicas y financieras. Hacer viable para pagar jubilaciones y pensiones. No hay otra. Todo esto termina en eso. En el 2012, me acuerdo de presidencia del presidente Mujica, ya decía estas cosas, vamos inevitablemente a una reforma. Ahora uno se pregunta por qué del 2005 al 2020, 15 años de gobierno del Frente, no se juntaron firmas para derogar la SAFAP. Y porque en el Frente Amplio había liderazgos que lo impedían. Tan sencillo como eso. Es decir, los liderazgos potentes que tenía el Frente Amplio, Vázquez, Mujica, Astori, prohibieron al PIT-CNT y a los sectores del Frente Amplio que hoy están impulsando la Junta de Firmas, que juntaran firmas y derogaran la SAFAP. No estando estos liderazgos en juego con esa capacidad de limitar esos impulsos, avanzó el PIT-CNT con esto, que marca claramente los razonamientos políticos electorales que llevaron a esto. Vamos a embromar con una mentalidad de una pobreza, de una mezquindad política tremenda. Vamos a tratar de embromar al gobierno juntando firmas y poniéndolos en un apriete. ¿Con qué? Y vendiendo una ilusión, que la ilusión pretende convencer a alguien, tratando a la gente, menospreciándola en la inteligencia, diciéndole, mire, en el siglo XXI usted va a trabajar menos y va a ganar más. Nadie puede creerse hoy, ni acá en Uruguay, ni en una parte del mundo, que el mundo va a que usted trabaje menos y gane más.
Pero es la consigna. Y de paso ponemos algo que puede ser un gancho. A estas empresas multinacionales, AFAP, saquémosle la plata. Si son las AFAP o lo que sea, en lo personal no me interesa mucho. Lo que me interesa es el ahorro personal de los uruguayos. Es que mujeres y hombres eligieron que sus ahorros del trabajo para su futuro jubilatorio estuviera a su nombre. La forma es lo de menos. Lo que importa es el concepto. Quiero que estén a mi nombre. ¿Qué es lo que imposibilitó en otras circunstancias del país, desde que existen el ahorro individual hasta la fecha, alguien haya podido manotear ese ahorro? ¿Por qué? Porque está encriptado, es una cuenta personal. Es como si recurriera a una cuenta bancaria que cualquiera tiene en cualquier banco del Uruguay. Este camino que se invita a recorrer en Uruguay, ya se recorrió, ya hay experiencia. Esto es kirchnerismo puro. En el 2008, si mal no estoy de recuerdo, en el 2008, exactamente esta misma reforma que plantea el PIT-CNT, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y los que miran para el costado, que es todo el Frente Amplio empezando por su fórmula, en el 2008 lo hizo Cristina Kirchner, que derogó el sistema de ahorro. Allá en Argentina no se llama FAP, se llamaba AFJP, ¿no? El ahorro individual lo derogó y hoy, cuando digo hoy, digo hace muy pocas semanas atrás, se anunció en Argentina demandas multimillonarias que va a tener que pagar el Estado, es decir, los argentinos, porque no hay un señor Estado, que van a tener que pagar los argentinos a través de sus impuestos para financiar la locura kirchnerista de su momento. Segundo, por eso es que hay plebiscito, porque hoy no hay liderazgo en el Frente Amplio. Y al mismo tiempo que no hay liderazgo, eso se demuestra en que la fórmula del Frente Amplio, medio a la sordina, por abajo de la mesa, tuvo que decir a la pasada, no votamos, pero el Frente Amplio no se ha pronunciado como partido. Y no se va a pronunciar porque los partidos del Frente Amplio que impulsan esto no se lo dejan. El Frente Amplio está en una circunstancia de falta de liderazgo. A ver los más jóvenes. En el año 73, en Argentina, hubo elecciones democráticas y me acuerdo que había una consigna. Estaba Perón en el exilio y una elección con Perón exiliado. Y llevaron como presidente a un doctor que era odontólogo, se llamaba Cámpora. De ahí viene la famosa Cámpora, el doctor Cámpora. Y había un jingle, una consigna que decía: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Porque se decía, pusieron a alguien para pasar el rato, pero el que manda es Perón. Bueno, exactamente pasa lo mismo en el Frente Amplio. Pusieron una fórmula que no manda. El poder real radica en el PIT-CNT y en los sectores que manejan los aparatos del Frente Amplio. Por eso pudieron hacer hoy lo que no pudieron hacer antes. Lo tercero que quería decir es que no es verdad, porque a veces hay una ilusión óptica que pretende engañar a los uruguayos, es decir, no pasa nada, porque esto tiene efecto dentro de muchos años. No, esto tiene efecto al día siguiente, que eventualmente se apruebe. Rodolfo dijo una cosa, pero lo dijo en términos muy precisos, pero que a mí me gustaría pasarlo a términos más concretos. Al día siguiente, si esto llegara a aprobarse, hay más de 50.000 uruguayos que pasan a deber miles y miles de dólares al BPS. Varios que están acá y no lo saben. Porque al derogarse, el sistema del ahorro individual, pasa a generarse una deuda retroactiva por todos aquellos que generaron, sobre todo los cincuentones, vos me corregís, ¿no es así? Va bien. Que radicaron sus ahorros o parte de sus ahorros en la AFAP y que ahora se les va a cobrar lo no aportado al BPS retroactivamente. Quizás hay más de 50.000 uruguayos que se están enterando en este momento, algunos puede estar acá, no 50.000, que van a pasar a tener una deuda en miles de dólares con el BPS, que van a tener que pagar de su bolsillo. Así que el efecto es inmediato. Y lo otro es inmediato es que hay que seguir pagando jubilaciones y pensiones. Y que los fondos que se requieren para pagar esas jubilaciones o pensiones no están. Que para pagarlos va a haber que aumentar impuestos, no hay otra forma. Hay dos formas de hacerlo. Sacarle plata a otras políticas, y por algo esto es una reforma enormemente regresiva y reaccionaria, sacarle fondos a otras políticas para volcarlos al pago de jubilaciones y pensiones. Se lo voy a decir en concreto,
entre otros, sacarle plata a los sectores y a las políticas de infancia para pasar a los sectores de jubilados y pensionistas. Sacar de la infancia para pasar a las pasividades o de otras políticas sociales. Lo otro es mentira, lo dijo Rodolfo y yo lo subrayo, que hay diálogo nacional. No hay ningún diálogo nacional, ya está escrita la reforma. La pregunta es, esta reforma que está en esta papeleta, ¿quién la hizo? Porque lo que se votó es transparente. Se sabe quién se reunió durante 150 o 200 oportunidades, como fue en pandemia, en la mitad por Zoom, en la otra forma presencial, centenas de organizaciones, decenas de organizaciones que participaron, es transparente. Está todo en la web. Está todo en la web. Podrá gustar o no gustar, pero sabe toda la gente que participó en la discusión. Lo que no está claro y no se sabe es quién participó en esto que se plantea plebiscitar. Es decir, diálogo hubo antes y oligarquías que hicieron esta reforma están en la papeleta que se imprimió. Lo otro, desde el punto de vista político, ayer hablaba que me parece bueno señalarlo, que me planteaba ayer Daniel Grafina, nuestro compañero que es vicepresidente del BPS, sobre los efectos positivos que ya tuvo. Me decía un dato, Rodolfo, que se habla poco y yo quería volcarlo. Daniel me decía, a partir de un informe oficial del BPS, que en pensiones a la vejez se aumentó 50% los beneficiarios a partir de la aprobación de esta ley. Sí, no tengo el número exactamente, que te dio Daniel, sí, debe ser correcto, y eso tiene que ver con que cambiaron las condiciones económicas del núcleo familiar para acceder a la pensión a la vejez. Se flexibilizaron, por lo tanto, a la pensión a la vejez e invalidez accede a aquellas personas que tienen un contexto económico más crítico, ¿verdad? Es decir, pero era demasiado riguroso y que pasándose un peso tenía la chance de perder todo el derecho. Se cambió mucho y tengo entendido que hay al menos ya unas 6.000 altas bajo las nuevas reglas y unas 3.000 que están cobrando el adicional a la pensión a la vejez por aquello de poner en valor todo aporte que se hubiera hecho, que es parte de uno de los estudios que se hicieron en la comisión, que había personas que tenían hasta 14 años aportados, que con 14 no generaban ningún derecho, pero que los habían aportado. Y bueno, allí hay un complemento que está previsto en la ley del año pasado, que ya hay varios miles de personas cobrándolo. Bien, confirmo entonces lo que decía Daniel, me contaba Daniel ayer. Y yo cierro con esto porque inevitablemente, obviamente, que el que sabe es Rodolfo, yo quería hacer algunos comentarios políticos como los que hice, pero principio tienen las cosas, o las cosas no suceden porque sí, tienen un porqué. Estamos en plena campaña electoral. Y uno se pregunta, ayer tuvimos una conductora de televisión, una periodista que se incorpora y parece que es en la noticia principal. Qué pobre estará la campaña si la noticia que prácticamente se transmite es quién integra la lista del Senado. A mí me gustaría saber quién va a ser ministro o ministra de Economía del Frente Amplio. Eso es lo que cambia, no las plantillas del Senado. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué el Frente Amplio no puede decir quién puede ser su futuro ministro o ministra de Economía? Porque no hay ninguna persona sensata y con conocimiento sobre el manejo de la economía que pueda estar de acuerdo con este plebiscito. Y el Frente Amplio no puede decir, porque cualquier persona seria que asumiera esa responsabilidad tendría que opinar en contra del plebiscito del PIT-CNT. Y como manda el PIT-CNT y el Partido Comunista y el Partido Socialista, esos sectores le impiden a la fórmula que diga un nombre, porque sabe que el que nombre va a ir en contra del plebiscito. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Buen mediodía.